Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Tendrán gozo y alegría, y el dolor y gemido huirá. Padre, es un día más que tú nos extiendes de vida. Y venimos, Señor, confiados, como hijos que tienen un Padre amoroso, un Padre fuerte, un Padre que es Rey y Señor. Así venimos ante tu presencia y queremos congregarnos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por esta mañana y por la palabra, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a tu Hijo y Él sea un instrumento, Señor, eficaz en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Es un gozo estar juntos, compartir la palabra. Pienso que Dios nos va a hablar a cada uno, a cada corazón. Y la verdad, necesito que oremos juntos un momentito más antes de compartir. Señor amado, estamos delante de ti. Tú conoces cada corazón, sabes cuáles son nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras fallas. Y tu palabra, Señor, viene como un río para lavarnos y para mostrarnos el camino. Oramos para que eso se haga en este día. Tu palabra nos muestre el camino, tu Espíritu Santo revele tu palabra a cada corazón. Señor, tú seas glorificado en tu palabra, tú seas exaltado en esta gran salvación que nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy vamos a compartir Isaías capítulo 35. El libro de Isaías, a mi parecer, es uno de los más ungidos de la palabra. Y es un libro que tiene el evangelio a flor de piel, como decimos. Casi en cada página puedes encontrar el evangelio de Jesucristo. Ustedes saben que Isaías vivió como 800 años antes de Cristo. Así que tiene que ser solamente el Espíritu Santo que le ha dado revelación sobre esto 800 años antes de que se cumpla en Cristo. El capítulo más descriptivo de la cruz de Cristo está en Isaías 53, donde vemos el corazón del Padre, el corazón del Hijo, y nos vemos a nosotros mismos ahí, en medio de ese capítulo, entre los acusadores, entre los crucificadores y entre aquellos por los cuales Cristo tuvo que poner su vida, aún nosotros siendo enemigos de Él. Isaías dice: lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Isaías 53. Ahora, en este capítulo ustedes van a ver
el lenguaje parece indicar como que Dios estuviera pensando en las plantas y en el fruto de las plantas, en el desierto, en el fruto del desierto, pero de lo que realmente está hablando Isaías 35 es de nosotros, de nuestras vidas. Empieza diciendo: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. El yermo es un terreno baldío, un terreno que nunca ha sido cultivado ni habitado. Eso es el yermo. Entonces, y bueno, desierto y soledad ustedes conocen a qué se refiere. Un desierto es donde no hay plantas, no hay animales, es prácticamente solo tierra. Y por consiguiente el desierto es soledad. Si vas al desierto vas a estar solo. Y dice: se gozará y florecerá como la rosa. Verso 2, se florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Ahora, yo nunca he escuchado de un desierto, de un terreno que cante y se alegre. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Aquí ya nos da una pauta de que está hablando de personas y no de terrenos del campo. Está hablando de personas porque las personas pueden ver la gloria de Dios, la hermosura, apreciar la hermosura de Dios. Solo aquellos a quienes Dios trae revelación y les muestra su realidad. Entonces, este pasaje está hablando de las personas que inicialmente están como un desierto, como una soledad, y después florecen, de repente florecen profusamente, es abundantemente. ¿Qué está describiendo esto? Está describiendo el proceso de salvación en la vida de personas cuyas vidas han estado áridas, secas, y de repente llega la salvación ahí y florecen como una rosa. Eso está planteando. Y vamos a ver un poquito más en esta descripción, que el centro de este pasaje es la salvación de Dios, traída por medio de Jesucristo. El verso 3 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Qué tremenda escritura. Aquí ya no hay disimulaciones, está puesto de frente a nosotros esta realidad de la salvación de Dios. Es una obra de Dios mismo, no es obra del hombre, no es nuestra iniciativa, es la iniciativa de Dios mismo. He aquí, vuestro Dios viene con retribución. ¿Qué es la retribución? El pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios te va a salvar personalmente. Esa es la actitud de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que está celebrando este pasaje. Dice: digan a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el autor de esta gran salvación.
No es tu esfuerzo, tu capacidad, tu intelecto, no es tu buena disposición de corazón. Porque todos nosotros hemos sido enemigos de Dios antes de que Dios obre. Él mismo ha tenido que venir para salvarnos. Porque nosotros de ninguna manera nos íbamos a acercar a Él. La iniciativa ha sido suya. Me viene al pensamiento esa parte en Efesios 2 que describe el capítulo 2 de Efesios, cómo nosotros todos éramos enemigos de Dios, nuestra mente, estábamos alejados de Él, éramos hijos de ira, dice lo mismo que los demás, hijos de desobediencia. Y en el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales. Esta salvación es completamente una obra de Dios. Sin nuestro merecimiento, nuestra única participación, primero nuestro aporte, han sido nuestros pecados. Y nuestra única participación en esta obra es recibir esta salvación de Dios. Ahora afecta mucho con qué corazón recibes. Por eso dice, esfuércense, no teman, no tengan un corazón apocado. ¿Cómo debe estar entonces nuestro corazón? Agradecido, contento, feliz, porque somos bienaventurados por haber entendido y recibido esta salvación tan grande de Dios. Una obra increíble que Dios mismo, el creador del universo y de la tierra, que no necesitaba molestarse, se humillara a sí mismo al punto de venir a hacerse hombre y poner su vida por nosotros en una muerte vergonzosa, humillante como es la muerte por crucifixión, desnudo en la cruz, colgando, humillado por nosotros, por ti y por mí. Esto tiene que siempre asombrar nuestro corazón, hermanos. Nunca debemos acostumbrarnos a la idea del sacrificio de Dios por nosotros. Nunca debe ser algo que tomemos por sentado y que no valoremos en nuestro corazón. Al final, ¿saben qué? Ahí está el motor de la vida cristiana. Si tú quieres tener una motivación para negarte a ti mismo y honrar a Dios en tu vida, ahí está, en el sacrificio que Dios ya ha hecho por nosotros, en la manera en que Dios nos ha mostrado su amor y su entrega en su salvación. Esa es la motivación verdadera para servir a Dios. Esa es la motivación correcta para honrarle al Señor en nuestro corazón. Vivir agradecidos con Él. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. No necesitamos ver milagros en otras personas. Tú y yo hemos sido sordos y ciegos y Dios ha abierto nuestros oídos y nuestros ojos para ver, para escucharle. Estos ciegos y sordos somos nosotros. A nosotros Dios nos ha abierto ojos y oídos para ver y entender y escuchar su palabra. Somos privilegiados, hermanos.
de poder escuchar a Dios. Un privilegio muy grande. Mucha gente pasa por esta vida sin percibir nada de Dios, sin escuchar al Señor. Pero ojalá tú y yo seamos personas sensibles para escuchar la voz que Dios nos habla. Y ya no vivir conforme a nuestros pensamientos. Ya no vivir conforme a nuestras inclinaciones personales, sino ser sensibles a la voz de Dios y obedecerle. Ese es el todo del hombre. Esta prédica se llama Escuchando al Espíritu Santo. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Otra vez. Somos nosotros descritos acá. Tú eres ese cojo que Dios ha restaurado para que salte. Tú eres ese mudo que no sabía hablar nada de Dios, no sabía alabar ni adorar. Y ahora puedes cantar alabanzas y exaltar a Dios. La Escritura está hablando de ti. La segunda parte del verso 6 dice, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El verso 7, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Ahora, esto está hablando del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús en el último y gran día de la fiesta en Juan 7:37? Jesús se puso en pie y clamó: si alguno tenga sed, venga a mí y beba. Y Juan dice, Jesús estaba hablando del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen en Él. Y esas aguas vivas vienen a nuestra vida y se vuelven un manantial que brota. Y de eso está hablando estos dos versículos. Y hay otra parte en Isaías también 44 que nos ayuda a entender un poquito más. Isaías 44 versos 3 y 4. Dice Dios: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Aquí está más clarito todavía que está hablando del Espíritu Santo. ¿Y dónde es esto? ¿Será un lugar físico? No, no es un lugar físico. Está hablando de tu corazón y del mío. Y está diciendo, ese era el lugar donde habitaban los chacales. Animales de carroña, asaltadores. Era el lugar donde habitaba el pecado y la iniquidad. Y de ese lugar va a ser brotar ríos y plantas acuáticas. Los juncos son plantas acuáticas. Lugar de cañas y juncos. Volvemos al verso 7 de Isaías 35. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Es el Espíritu Santo en nuestra vida. Dios no nos ha dejado solos.
porque su presencia física, la presencia de Jesús, ha ascendido al cielo. No nos ha dejado solos, nos ha dado su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días. El Espíritu Santo es la presencia de Dios con nosotros que nos muestra la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo nos trae la presencia de Dios para que vivamos en comunión con Él. En cualquier momento de tu vida que tú quieras saber qué piensa Dios de algo, todo lo que tienes que hacer es orar, apaciguar tu corazón para que puedas escuchar la voz del Espíritu, y el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir cuál es la voluntad de Dios. Una vida con la presencia del Espíritu Santo es un manadero de aguas espirituales, que no solamente Él se va a regocijar, sino que va a salpicar a todos los que están alrededor. Va a bañar a los que están cerca. ¿Alguna vez te has ido a parar cerca de una cascada de agua? Sales mojado, aunque no entres bajo el agua. Lo que salpica de la cascada te moja, te baña. Así es esta fuente de aguas. Ahora, para mí la parte más importante de esta porción está en el verso 8, que es la descripción de lo que dice el verso 4. El verso 4 dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Y el verso 8 nos describe cómo es esa salvación. Dice: habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Adivinen quién es el torpe. Nosotros somos torpes. Pero dice, por torpe que sea, no se va a extraviar. ¿Por qué? Porque Dios mismo está con nosotros. Él está caminando este camino con nosotros. Habrá allí calzada y camino. Esto es como decir una carretera. No es un senderito. Es una carretera para que puedas correr. Es una carretera con veredas. Está describiendo acá. Calzada es lo de abajo y la vereda es lo que acompaña. Para que no te vayas ni a derecha ni a izquierda. Un camino recto para que puedas correr. Este es un camino espiritual. Está describiendo la vida espiritual. Y me voy a detener un poquito en esta parte porque me parece muy importante que la entendamos bien. Una carretera de santidad. En Romanos 12, el apóstol Pablo escribe y dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto está describiendo que la vida de un cristiano es un sacrificio ofrecido a Dios, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Y esto es lo normal. No es una cosa excepcional que un cristiano sacrifique su vida para Dios. Esto es lo normal. Culto racional quiere decir lo normal, que cualquiera esperaría. ¿Por qué? ¿Por qué es normal presentarle nuestra vida en sacrificio a Dios? Porque Dios ha hecho eso. Él nos ha dado ejemplo. Primero, Él nos ha amado presentando su vida en sacrificio por nosotros. Luego, si hemos visto el sacrificio de Cristo, lo normal es que ahora nosotros le demos nuestra vida a Él. Es lo correcto. Además, un sacrificio vivo, santo, es agradable a Dios. Esto le agrada a Dios. Si tú presentas tu vida así, el Señor se complace con tu vida. ¿Y para qué estamos aquí, hermanos? Estamos para complacer a Dios, para agradarle a Él. Lo mismo dice 1 Pedro 1, versos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, Él mismo ha sido nuestro ejemplo, Él mismo se ha consagrado, puro, santo, para que tú y yo podamos vivir bajo ese ejemplo. Cuando Jesucristo sea manifestado, aunque pareciera que está hablando del futuro, en realidad está hablando de la gracia que se nos ha traído en Cristo. Porque la verdad, en el cielo no sé cuánta gracia vamos a necesitar, pero acá necesitamos mucha gracia. Acá necesitamos toda la ayuda que podamos recibir, y esa ayuda se nos ha dado cuando Cristo ha sido crucificado. Ahí la gracia de Dios, Él ha abierto la puerta para que la gracia de Dios sea derramada en nuestros corazones. Sin ese sacrificio, Dios solamente podía derramar sobre nosotros juicio y condenación. Pero por medio del sacrificio de Cristo, Cristo ha sido la retribución, el pago por nuestros pecados, para que tú y yo podamos recibir gracia. Y aquí en Pedro dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se trae en Cristo, que se te da. Esperar por completo en la gracia. ¿Qué más hay? Lo único que hay fuera de la gracia de Dios es el esfuerzo humano, es el otro camino. El otro camino, lo opuesto de esto diría, tú haz lo que puedas. Y obviamente eso no es suficiente, no va a dar resultado. La única manera es esperar por completo en la gracia de Dios. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando eran ignorantes, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Lo mismo dice el verso 2 de Romanos 12 que hemos leído.
No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, Dios quiere revelarte sus pensamientos. Eso dice en Isaías 55 también. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos diferentes que nuestros caminos. Pero al final, ¿qué quiere hacer Dios? No solamente, no está buscando jactarse de cuán diferente es de nosotros. Él quiere darnos sus pensamientos, su camino. Estamos hablando del camino de santidad, ¿no ve? Él quiere darnos su camino para que andemos en él. Ahora, se necesita un corazón sensible a Dios para andar por este camino. Se necesita un corazón sensible a la voz de Dios, que es a veces como un silbo apacible y delicado. Si Dios hablara con truenos, creo que todos tendríamos que obedecer por miedo a que te caiga el rayo. Pero Dios habla en un silbo apacible y delicado, como le habló a Elías. Y el corazón que es sensible a Él le escucha. Y nos ha dado Dios una figura, que es la circuncisión. Y no sé si alguno se va a incomodar por lo que voy a hablar, pero si la palabra lo habla, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo no puedo disimular lo que habla la palabra. La circuncisión es cuando se corta un pedazo de piel que cubre la cabeza del pene, del miembro masculino. Esa es la circuncisión. Ya está. Ya lo he dicho. Si Dios en su palabra no tiene vergüenza de hablar, ¿cómo nosotros nos vamos a avergonzar? ¿No ve? Ahora, hay harto que la palabra habla sobre esto. ¿Y por qué? No es, bueno, los médicos han llegado a la conclusión recientemente de que esto ayuda a la higiene del varón y de la mujer también. Han dicho los médicos que eso produce cáncer de cuello uterino cuando no hay buena higiene en el varón. El papiloma humano también, al parecer, es el resultado de mala higiene, o al menos es fácil contagiarse cuando no hay buena higiene. Pero eso es lo de menos, porque el corazón de Dios estaba pensando en nuestro corazón espiritual. Estaba pensando en nuestra sensibilidad a su voz. Y en este camino de santidad, el Espíritu Santo te va hablando a cada paso cómo vas a andar y que no te desvíes y que ahora puedes correr y ahora vayas más despacio. Es la voz del Espíritu, y si nuestro corazón no es sensible a su voz, no vamos a poder andar. Si no somos sensibles a su voz, quiere decir que nuestro corazón está endurecido. Y voy a leerles algunas escrituras que hablan de esto. Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué está alabando Dios aquí? Un corazón sensible a su voz.
Está diciendo, no es el asunto de la carne. Es un ejemplo, una figura. Pero lo que Dios está mirando es el asunto del corazón. Así que, hermanos, no necesitan circuncidarse por si acaso. No es de eso esta prédica. Todos, hombres y mujeres, necesitamos tener un corazón sensible a Dios. De eso está hablando. Filipenses 3:3. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En otras palabras, un corazón circuncidado es un corazón que está sensible a Dios y no tiene confianza en la carne. No se apoya en lo natural, en la capacidad humana, en el criterio humano. Se apoya en lo que Dios dice. Colosenses 2:9-11. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En otras palabras, Dios está diciendo, en Jesús tú has sido circuncidado espiritualmente, para que ahora tengas un corazón sensible a Dios y le escuches y le obedezcas. Esto es algo que ya ha sido hecho por Dios. Y estamos completos en Cristo, no nos falta nada. No hace falta que vayas a buscar algo, porque estás completo en Él. Estamos completos. Y está describiendo que se ha echado de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En otras palabras, la parte de nosotros que era esclava del pecado ha sido quitada por la circuncisión de Cristo, por la sensibilidad de Jesús a la voz del Padre, y eso nos ha dado a nosotros, para que ahora nosotros escuchemos y obedezcamos al Padre. Ha sacado de nosotros nuestra esclavitud al pecado, para que ya no le sirvamos más, para que ya no seamos más esclavos del pecado. Antes le obedecíamos. Alguien llamaba, decía, es viernes, vamos a farrear. Y nosotros decíamos, amén. Éramos esclavos del pecado. No decíamos amén, pero estoy de acuerdo. Es mi viernes de soltero, aunque estemos casados. Pero ahora, eso que era esclavo en nosotros al pecado, dice, ha sido echado fuera, para que ya no seamos más esclavos. Ahora tú puedes escoger si vas a ir a farrear o no. Puedes. Ya no eres esclavo. Ahora, si tú, teniendo la opción de escoger, escoges farrearte, el pecado se te va a subir como un mono y te va a esclavizar. Jesús dice, el que peca es esclavo del pecado. Así que, ya sea antes como esclavos del pecado, como muertos a Dios, vivos para el pecado, éramos esclavos del pecado. Ahora, siendo cristianos, si no escogemos bien, si no ejercemos nuestro derecho de libertad en Cristo para no estar más esclavos del pecado, voluntariamente nos sometemos al pecado, igual el pecado se va a enseñorear de nosotros.
¿Lo ve? No te dejes. Sencillo. No te dejes. Dios te ha dado la autoridad para que tú venzas al pecado. Con Dios que está dentro de ti. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No nos dejemos. ¿Por qué te vas a dejar? Si tienes autoridad en Cristo para vencer, ¿por qué te vas a dejar? Ya no te dejes pues. Escoge. Dispón tu corazón para obedecer a Dios. Dios te va a dar las fuerzas. ¿Saben qué quiere decir que Dios está con nosotros en este camino? Dios mismo estará con ellos. Por torpe que sea el que anduviera en este camino, no se va a extraviar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en cualquier momento de tu vida tú puedes volcar tu mirada a Dios y traer tu pecado a Él. Decirle: Señor, tengo esta debilidad, este problema. Tú ayúdame. Y Dios está contigo para sacarte del pecado, para que no te quedes más esclavo. Dios está contigo. No estás tú frente a Dios y le vas a impresionar con tu capacidad humana para dejar el pecado. No es así. Si vas por ese camino, vas a perder. El pecado te va a ganar porque estás siguiendo en tus fuerzas y no en el poder de Dios. Pero si ves que Dios está de tu lado y tienes a Dios contigo para enfrentar al pecado, ¿por qué Dios ha permitido el sacrificio de Cristo? Ni siquiera podemos decir ha permitido, lo ha ideado. Ha sido su idea. Para que tú y yo podamos venir a su presencia con nuestro pecado y decirle: Señor, tengo esto, de lo cual necesito salir, y que tú me ayudes a vencer esto en mi vida. Si no hubiera el sacrificio de Cristo, lo único que Dios podría mandarte es condenación. Pero en Cristo, Dios está con nosotros. Es un camino de santidad donde Dios está andando con nosotros para poder vencer al pecado. Por eso, por más torpe que seamos, no nos podemos extraviar. Dios está con nosotros. Esta es la última escritura sobre la circuncisión de corazón. Jeremías 4:4. Tremenda esta palabra. Jeremías 4:4. Miren: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Esa piel que está sobre la cabeza del pene se llama prepucio. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá, moradores de Jerusalén y de la paz. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Este es un asunto muy grave, hermanos, y no es opcional. No es opcional. Si no estás con un corazón sensible a Dios, estás bajo la ira de Dios. Eso está describiendo. Porque estás haciendo tus propias obras. No estás escuchando ni obedeciendo a Dios. Estás viviendo para ti mismo. Y eso trae la ira, el juicio de Dios a tu vida. Por eso la exhortación: quita esa piel de tu corazón, esa cobertura que no te deja escuchar a Dios, que es tu yo, tu ego, tu iniquidad, tu egoísmo, esa actitud de vivir para ti mismo, es lo que te impide escuchar a Dios. Y eso produce
pecado, produce malas obras, produce iniquidad en tu vida y el juicio de Dios viene. No estás andando en la gracia de Dios que tenemos en Cristo. Hay solo dos caminos. Obedecemos a Dios en la gracia, en el poder de Dios, con Dios a nuestro lado, a nuestro favor, mostrándonos por dónde andar, escuchando la voz del Espíritu, o andas en tus caminos, conforme a tu malvado corazón, en tus propios pensamientos, y lo único que vas a cosechar es la ira de Dios. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague. ¿Se acuerdan de algún momento en la vida de alguien que ha ocurrido esto literalmente? ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón que servían en el templo? Nadab y Abiú se llamaban. Hasta que un día parece que se habían farreado y farreaditos fueron a prender el incienso, el fuego dentro del templo. Un fuego extraño que Dios no les mandó, dice, porque no estaban escuchando a Dios. Y bajó fuego del cielo y los cocinó a ambos. Ambos murieron en un día. Y cuando era hora de enterrarlos, Dios le manda a Aarón y le dice, y a sus hermanos, los van a enterrar sin llorar. Prohibido llorar en este entierro. ¿Por qué? Porque si lloras estás diciendo que no estás de acuerdo con lo que Dios ha hecho. Y Dios manda no llorar, entiérrenlos sin llorar. Dios ha hecho lo que era justo, lo que era santo, y se ha glorificado, ha mostrado su gloria en las vidas de estos dos sacerdotes que fueron quemados por Dios. No es opcional escuchar a Dios, obedecerle. La verdad, nos ha sido dada una grande salvación, muy grande, y nosotros somos responsables de cómo reaccionamos frente a esta gran salvación de Dios. Tú y yo somos responsables. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Vamos a seguir viviendo para nosotros mismos? Recuerden lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió por nosotros para que ahora nosotros vivamos para Él. Es que es lo normal. Dios ha muerto, ha dado su vida para que tú ya no vivas para ti mismo. Ese es el resultado de lo que dice Romanos 12. Presentad tu vida en un sacrificio vivo, santo a Dios, agradable a Él. Es el resultado normal de lo que Dios ha hecho. Y ese amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta el corazón. No nos permite vivir una vida para nosotros mismos. Así debería ser. Isaías capítulo 30, verso 20.
Presten atención, hermanos. Esto es importante. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. A ver, ¿quién está hablando a las espaldas del que está andando en este camino? ¿Quién está hablando? Es el Espíritu Santo. Es Dios mismo hablando. No vayas ni a derecha ni a izquierda, anda por este camino. Esto es. ¿Y en qué momento habla el Espíritu? Cuando hay congoja y angustia. Cuando Dios te da pruebas que te apretan, es momento de escucharle. En medio de la prueba, es momento de oírle. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel 3 que fueron echados al horno de fuego? Antes de eso, el rey Nabucodonosor les dice, les da la opción: miren, ya una vez ya habían mostrado su rebeldía ante el rey. Bueno, el rey lo tomó como una rebeldía, pero en realidad era su fidelidad a Dios. No quisieron inclinarse ante la estatua de oro que había hecho Nabucodonosor. Entonces el rey viene y les dice: ok, les voy a dar una oportunidad más. ¿Están dispuestos a que cuando suenen el tamboril y los instrumentos, ustedes se inclinen ante mi estatua? Y ellos le dicen: oh rey, aunque nos mates, no vamos a inclinarnos ante tu estatua porque servimos a Dios. Y el rey les dice: a ver, quiero ver qué Dios va a ser el que les va a librar del horno de fuego. Y prepara el horno 7 veces más de lo normal. Ese horno estaba al rojo vivo. ¿Ya? ¿A quién escucharon estos 3 para no hacer caso del rey? ¿Qué estaban escuchando? ¿Quién les mostró qué deberían hacer? Estaban escuchando a Dios. Estaban escuchando la voz del Espíritu. Yo veo que para un sacrificio así, Señor, sabemos que tú nos puedes librar, pero si no nos libras, estamos dispuestos a ser tostados en ese horno. No hay problema, porque sabemos en quién hemos creído. Y vamos a entrar a ese horno sin pensarlo 2 veces, porque estamos apoyados en ti. Y si esta prueba viene de ti, que así sea, Señor. Qué valentía. Es guiada por el Espíritu. Fue guiado por el Espíritu eso. Cuando entraron, ya Jesús más vino a caminar con ellos y se paseaban en medio del horno. Estaban atados de pies y manos, pero las únicas cosas que se quemaron fueron sus ataduras. Ni sus vestidos se quemaron. Estaban vestidos. No se quemaron sus vestidos. Y cuando salieron, no tenían ni olor a humo. El rey se sorprendió. Se dio cuenta que aquí había un poder mayor que el suyo. Una autoridad suprema
que tenía poder sobre el fuego para dar vida a quien él quería dar. Y el rey escribió un decreto, léanlo, está en el libro de Daniel, el decreto de Nabucodonosor, donde él reconoce la autoridad de Dios. Dice, no hay otro Dios, a este nomás hay que adorar, después de que él se había hecho su estatua de oro. No hay otro Dios. El verso 22 de lo que estamos leyendo, Isaías 30. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. En otras palabras, toda idolatría va a ser quitada de tu vida por ti mismo. Tu corazón se va a volcar de cualquier idolatría para servir a Dios, para agradar a Dios. Y vas a ver tu idolatría. La idolatría no es solamente figuras, es cualquier cosa que amas más que a Dios. ¿Y de dónde viene esta actitud? Esta es una de las partes más descriptivas de una actitud santa contra el pecado. ¿De dónde viene una actitud así? Ustedes saben que la idolatría, ¿dónde está? Está metida en el corazón del hombre. Por eso cuesta tanto sacarla. No es que tiene su estatua por ahí, está aquí adentro. Y cuando rompes la estatua, es como si estuvieras rompiendo algo aquí adentro. Cuesta mucho. No sé si algunos de ustedes han roto sus imágenes. Cuesta, es doloroso. Pero aquí vemos una actitud violenta. Lo vas a ver como un trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Un aborrecimiento contra el pecado. Porque te das cuenta que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Te das cuenta que está tomando el lugar de Dios y lo aborreces por tu amor a Dios. Aborrecer la idolatría es amar a Dios. Amar a Dios es aborrecer la idolatría. Juan capítulo 14, Jesús habla del Espíritu Santo. 14:25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas de Dios. Te va a recordar lo que Él te ha dicho. ¿Para qué? Para que obedezcas. Por eso necesitamos un corazón sensible a Dios. Dios nos va a hablar por medio del Espíritu Santo. Juan 16:12. Jesús está hablando con sus discípulos. Les dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así es glorificado el Hijo. El Espíritu toma lo que es de Él y nos lo revela para que nosotros glorifiquemos a Jesús. Y esta es una revelación personal que cada uno de nosotros tiene que buscar. Podemos estar sentados lado a lado en la misma reunión
y uno escucha la voz del Espíritu y el otro está durmiendo. Es personal. Nadie te lo puede escuchar. Al final lo único que estoy haciendo yo es decirles cómo escuchar. Pero tú tienes que escuchar. De nada sirve que yo escuche. Eso está bien para mí, pero no te va a beneficiar a ti. Tú tienes que escuchar. Disponer tu corazón. Y es algo maravilloso, hermanos, escuchar a Dios. Es lo mejor que puede pasar en nuestra vida. Para esto necesitamos buscarle, tener tiempos de oración, de humillarnos delante de Él, de ser sensibles a su voz, de escudriñar su palabra. Isaías 35. Verso 9. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, por el camino de santidad, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. ¿Qué está diciendo? ¿Saben quién es el león o no? El león rugiente. En este camino no tiene entrada, no tiene participación. No necesitas pelear con leones si estás en Cristo. Solamente es escuchar al Espíritu y obedecerle. No hay un cachascán contra Satanás. No hay. En Cristo andamos en victoria. Él tiene que tener cuidado de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos autoridad. La autoridad de Cristo es nuestra para reprender al diablo. Si saca su cochina nariz, lo puedes reprender. Lo puedes mandar al abismo. Lo que más temen los demonios es eso, que los mandes al abismo. Tienes autoridad de Cristo. Tienes la autoridad de Cristo. Verso 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. El resultado de esta salvación magnífica que Dios hace es el gozo y la alegría de los redimidos. Para eso nos ha salvado, hermanos. No para que andemos con caras largas. Nos ha salvado para que nos gocemos en esta gran salvación. Y hagamos huir la tristeza y el gemido. Ya no estés llorando, lamentándote. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo, Señor, tan bonito que soy? Yo que merezco lo mejor, mira lo que me das. Pan de congoja, de angustia. Es para que crezcas, es para que madures, es para que aprendas a confiar en Dios, para que escuches la voz del Espíritu en medio de tu prueba. Así que cuando viene una prueba, Dios está atento a ver qué vas a hacer. ¿Cuál va a ser tu actitud? Si tu actitud es una actitud de quejabanza, te has aplazado. En vano has pasado la prueba. Dios va a tener que volverte a mandar la prueba para ver si puedes pasar el examen. ¿Qué espera Dios? Señor, gracias por esta prueba, porque esto me acerca más a ti y me hace depender más de ti. Y yo sé que algo bueno me vas a enseñar en esto.
Así que estoy con un corazón abierto para que tú me hables y me muestres qué quieres enseñarme. Esa es la actitud correcta en medio de la prueba. Hay una canción con este verso 10. Voy a pedir a los músicos que pasen. Vamos a sacar la canción. El verso 10. Vamos a ponernos en pie. Señor, gracias por tu palabra, por hablar a cada corazón. Te damos a ti el honor y la gloria. Solo tú te mereces, Señor, ser exaltado, ser engrandecido. Siempre mereces más de lo que te podemos dar. Tú te mereces más, Señor, porque nos has dado una salvación que ha traído gran gozo y alegría a nuestro corazón. Y podemos gozarnos en lo que tú has hecho y glorificarte en nuestras vidas. Aleluya. Y volverán los redimidos de Jehová, y volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Volverán los redimidos de Jehová, y volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Tendrán gozo y alegría, y el dolor y gemido huirán. ¡Amén! ¡Aleluya! Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden dar un grito de gloria en esta mañana? ¡Aleluya! ¿Dónde están los gozosos? Yo soy un hijo de Dios, con la promesa de Abraham, justificado en Jesús, por su obra en la cruz. Dígalo conmigo. Yo soy más que vencedor, contando vencedores, para aquel que vive en mí, aquel que ya lo venció, exhibiéndole en la cruz. Yo soy un hijo de Dios, con la promesa de Abraham, justificado en Jesús, por su obra en la cruz. Yo soy más que vencedor, por aquel que vive en mí, aquel que el diablo venció, exhibiéndole en la cruz. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová,
nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y gozo perpetuo habrá. Sobre sus cabezas. Aleluya.